Muy buenas tardes con todas y todos. Estoy sumamente emocionada. Me cuenta Omar que tenemos más de 600 personas conectadas en este nuestro primer encuentro pedagógico regional con todos nuestros especialistas de la TRE y la SUGEL de nuestro querido Perú. Soy Úrsula Luna Victoria, soy la directora de Educación Inicial. También soy docente de Educación Inicial. Estoy muy complacida de estar esta tarde inaugurando nuestro primer encuentro nacional. Algunas agradecerle su presencia día viernes, 5:30 de la tarde, un horario medio complicado, pero eso habla del compromiso que cada una y cada uno de ustedes tiene con la labor importantísima que realiza. Les agradecemos profundamente desde el Ministerio de Educación y desde la Dirección de Educación Inicial estar esta tarde con nosotros acompañándonos. Les quiero comentar rápidamente algunas cositas de forma. Va a aparecer en la pantalla un mensaje para que ustedes coloquen sus datos. Por favor, les pediría que se tomen unos minutitos para llenar los datos, así podemos tener un registro de su participación. Por favor, les invito a que lo hagan. Y hoy, bueno, vamos a hablar acerca de un tema que nos interesa muchísimo y nos compete a todos. Hoy vamos a tocar el tema del desarrollo de competencias en el marco de la emergencia sanitaria y a mí me complace sobremanera porque tenemos un invitado de lujo, además amigo de la casa, amigo personal. Hoy vamos a estar conversando con Lucho Guerrero. Luchito, te agradezco muchísimo el haber accedido a esta invitación, ¿no? Y bueno, como ustedes sabrán, ¿por qué hemos elegido este tema, no? Creo que puede ser un muy buen punto de partida sobre nuestras reflexiones en torno a la situación que estamos viviendo. Y entonces esta conferencia tiene por objetivo brindar algunas reflexiones en torno al aprendizaje y desarrollo de competencias en el marco de la educación a distancia. Antes de iniciar ya la presentación de nuestro querido Lucho, les voy a decir un poco cómo hemos organizado la jornada de hoy. Vamos a tener una presentación a cargo de nuestro invitado por un espacio de 15 minutos. Luego vamos a tener una ronda de preguntas que van a ser respondidas por Lucho también. Y finalmente les haré la presentación de algunas conclusiones a las que vamos arribando luego del encuentro. ¿Sí? Entonces vamos a invitar a que todas y todos los que nos están viendo desde ya puedan realizar sus preguntas y para hacerlo fíjense en la cajita de comentarios. Recuerden poner su nombre y región para poder ubicar mejor sus preguntas y comentarles que nuestras especialistas de asistencia técnica de la ADI van a ser las que van a organizar las preguntas por macroregión para luego hacérselas llegar a Lucho, nuestro invitado. Sí, ahora bueno, sin más, les voy a presentar a nuestro querido Lucho Guerrero. Seguramente todos ustedes lo conocen, lo conocen, ¿no? Él es docente de educación inicial. A ver, Lucho, voy a hacer una síntesis de tu gran currículo. Es docente de educación inicial, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, con posgrado en terapia familiar sistémica en el Instituto Familiar Sistémico IPACIL y estudios concluidos de maestría en políticas educativas en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Es director, fundador de la revista digital Educación desde el 2014. Es docente del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, integrante del Consejo Académico de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido consultor de la UNESCO para la Política Nacional de Formación Docente, asesor pedagógico del Despacho Ministerial de Educación en gestiones de varios ministros, asesor en política educativa del Consejo Nacional de Educación. Uf, de verdad, Lucho es un invitado de lujo. También quiero contarles que formuló en el 2002 el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Educación Inicial en el Perú, que justamente posibilitó la creación de una dirección nacional propia para nuestro nivel en el Ministerio de Educación, que antes era restringida a una pequeña área en la dirección de primaria. Participó en la elaboración del Proyecto Educativo Nacional al 2021 como parte del equipo asesor, aportando específicamente el diseño de las políticas para la educación de niños menores de 6 años, y participó también en el equipo que formuló el reglamento de la Ley General de Educación, aportando especialmente el capítulo sobre educación infantil, educación inicial, perdón.
Ha sido evaluador principal en varios programas, secretario técnico del programa de movilización ciudadana Inversión en la Infancia promovido por Salgalú, ha conducido un programa de televisión, ha sido docente en programas de posgrado sobre educación y primera infancia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué más les puedo decir, señoras y señores? Con ustedes, bienvenido Lucho, encantadísima de tenerte esta tarde con nosotros y contigo inauguramos este ciclo de encuentros, así que eres nuestro padrino. Muchas gracias, Úrsula, muchas gracias. Y muchas gracias por el honor que me representa ser tu primer invitado en tu ciclo de encuentros pedagógicos, que yo espero que tenga mucho éxito y larga duración. A ver, Gracias. am, me has pedido, digamos, una reflexión sobre el asunto de las competencias en este contexto tan extraño en el que estamos todos metidos, ¿no es cierto? Am, ah, a ver, yo creo que lo primero que necesitamos antes de hablar del tema de las competencias es poner un cable a tierra, ¿no es cierto? No son tiempos normales para nadie, absolutamente, pero a veces perdemos esto de vista. No son tiempos normales. Ningún país del mundo tenía lista, digamos, bajo su manga una alternativa de educación a distancia lo suficientemente sólida y, digamos, estructurada como para inmediatamente reemplazar la presencial por una modalidad remota. Y esto, quienes seguimos las noticias, te puedes dar cuenta que es una cosa que nos ha pasado a países ricos y pobres. Eh, Todos. Todos están en la misma situación tratando de responder de la mejor manera posible y a la mayor velocidad posible a la situación para que los niños, los jóvenes no dejen de tener oportunidades de aprendizaje en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Entonces, no son tiempos normales, no está escrito en ningún manual qué es lo que hay que hacer en estos casos, a pesar que hay personas que, digamos, salen a opinar que se debería hacer así o se debería hacer así. Lo cierto es que ni ellos mismos lo sabían hoy día tenemos que ser sumamente creativos y sumamente flexibles. Eso, digamos, como contexto. Un segundo elemento de contexto, me parece, es que tenemos que entender que la educación a distancia supone, digamos, una pérdida de control sobre los procesos de los niños. Cuando estábamos nosotros en el aula, de una manera u otra podíamos manejar una serie de factores. Habían niños que se dormían o niños que lloraban o niños que se ponían muy inquietos o habían conflictos y uno estaba ahí, uno podía intervenir. Habían niños que tenían mayor o menor dificultad para realizar una actividad y estábamos ahí para ayudarlos, para escucharlos, para atenderlos. Em, Habían grupos que terminaban primero y entonces había que darles una actividad alternativa, habían grupos que tenían otra clase de problemas. Podíamos nosotros intervenir. Ahora no podemos. Ahora los niños no están delante de nosotros, están al otro lado de la pantalla, están al otro lado de la señal de radio, al otro lado de la señal de internet. Y entonces, y no solamente están al otro lado, en un espacio no visible para nosotros, sino que además están en sus casas y el hogar de los chicos, las familias de los chicos, tienen una enorme diversidad que se invisibiliza ante nuestros ojos cuando están en el aula, porque cuando están en el aula todos los niños están con uniforme, todos los niños parecen iguales. Eh, pero ahora están en sus casas y las realidades son distintas. No vamos a hablar de las diferencias de que unos tienen señal de internet y otros no tienen, porque eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que el internet no llega a todos, sabemos que la televisión no llega a todos lados, ni siquiera la radio, que llega a muchos sitios, llega absolutamente al 100% de todos los territorios. Eso ya lo sabemos. Pero aún, aún en los lugares donde la señal sí llega de una manera u otra, hay diversidad, hay
familias que tienen más de un niño en edad escolar. Hay familias cuyos padres hacen teletrabajo o son parte del personal que tiene que salir a trabajar. Eh, entonces, la imagen ideal de una familia que está sentada al costado de sus niños a la hora de recibir el programa Aprendo en Casa y que los puede ayudar, los puede apoyar, eso puede haber un buen porcentaje de familias que puede hacerlo y puede haber otro porcentaje significativo de familias que no estén en condiciones de hacerlo. Sentarse al costado de los niños supone hacerse tiempo, tener paciencia, prestar atención y estar alineado con la lógica de las actividades y las tareas que les proponemos a los chicos. Entonces, aceptemos que hay niños que pueden tener condiciones, espacio y tiempo y compañía para hacer eso en la medida de lo esperable, y hay niños que no lo pueden hacer. Entonces, yo diría a las colegas que la primera cuestión importante que tenemos que el primer paso que tenemos que dar es averiguar en qué condiciones están nuestros niños. Si yo quiero hablarles de la familia, y ese es el otro tema, digamos, o sea, está en las propias directivas del ministerio, cuando hablamos del aprendizaje situado, lo que estamos diciendo es situemos las oportunidades de aprendizaje en el contexto de la realidad. Y la realidad hoy día es que estamos todos encerrados, que hay un virus altamente contagioso, que el número de muertos se eleva cada día, que el mundo entero está hackeado por esta epidemia, y nosotros no podemos poner esa realidad entre paréntesis para ofrecer actividades como si eso no existiera. Los niños están viviendo esto, lo están viendo de una manera u otra, lo están escuchando o lo están experimentando en carne propia en sus propias casas, ¿no? Hay familias con mayor o menor necesidad, hay familias que acatan las disposiciones, hay familias desesperadas por la necesidad, que rompen las reglas, y los niños están en el medio. Hay familias donde los niños son respetados, hay familias donde los niños son violentados. Entonces, eh, yo como profesor, si soy responsable de un grupo de niños, mi primera tarea es averiguar en qué condiciones están, qué está pasando en sus casas, cómo se están sintiendo sus padres, sus familiares, cómo se están sintiendo ellos, qué necesidades tienen, porque tengo que poderme imaginar, en mi cabeza tienen que poderse aparecer las imágenes de cuando yo hablo de fulano, de mengano, tengo que saber en qué contexto viven para saber qué es lo que puedo pedir y qué es lo que puedo esperar de estos niños. No puedo hacer abstracción de eso, ¿no? Em, entonces, y en relación con las competencias, entonces, aquí hay que recordar algo que es esencial en realidad y que está en el currículo, ¿no? Y que, digamos, es parte ya del ABC del trabajo por competencias, y ya tenemos nosotros más de 20 años trabajando con este enfoque. La clave para el desarrollo de competencias tiene que ver con la posibilidad de reflexionar. Em, una acción, cuando una persona se dice que no actúa o no responde de manera competente a una situación, lo que estamos queriendo decir es que es una persona que responde sin pensar, de una manera irreflexiva. La clave de la competencia está en usar la cabeza. Usar la cabeza para entender qué problema estoy viviendo, de dónde viene, cómo me afecta. Usar la cabeza para pensar, ¿y qué hago? ¿Qué solución puede tener una situación como esta? Echando mano de todas las cosas que yo conozco, de toda la experiencia que tengo, ¿no? Entonces, eh, es imposible que un niño, un joven o un adulto pueda responder de manera competente a un reto si es que no reflexiona, si no se sitúa en la realidad y analiza lo que está pasando y analiza sus opciones. Entonces, yo he escuchado personas que dicen que en un contexto como este, que vamos a estar hablando de competencias, que eso no se puede, que para eso tenemos que estar en el aula. No es así, no es que porque estamos en pandemia vamos a apagar la cabeza y ya no vamos a pensar. En un contexto como este es cuando más todavía necesitamos activar la cabeza, ¿no? Y la capacidad para reflexionar, para tomar distancia de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo o de lo que estamos viendo hacer. Miren, la respuesta de la ciudadanía frente a la emergencia es muy diversa. Hay gente muy consciente de las necesidades comunes y que actúa con mucho respeto.
con mucho respeto, no solamente, digamos, por su propia familia, sino con mucho respeto también por las otras personas, con un sentido del bien común muy interiorizado. Hay familias a las que, hay personas a las que eso no les importa. Lo único que ponen por delante es su necesidad y lo demás no interesa. Si contagias a medio mundo no es tu problema. Entonces, y los niños están viendo todo eso. Pues yo siempre he dicho, ahora los adultos estamos dando lecciones de educación cívica todos los días a los niños. Con nuestras conductas estamos dando buenas y malas lecciones de educación cívica a los niños. Entonces, si estos niños tienen el privilegio de tener un profesor, el profesor tiene que ayudarlos a pensar, a reflexionar, a discernir lo que están viviendo, a escucharlos, a escuchar qué es lo que registran sus ojos, cómo lo están interpretando, cómo lo están procesando, cómo lo están valorando y darles la oportunidad de tomar distancia y pensar. Entonces, esto creo que es el marco, digamos, para pensar cómo trabajar competencias con niños en educación inicial y recordar que, digamos, como lo ha dicho el propio Ministerio de Educación en las normas que ha venido dando, una situación como esta, si algo pone por delante, son toda la dimensión emocional de la experiencia, ¿no? Y Ujú. nosotros tenemos en el currículum las competencias, Los eh, enfoques transversales, ¿no? los enfoques transversales, pero iba a decir las competencias del área personal social, Ah, de acuerdo. el conocimiento de uno mismo, la capacidad de convivir con el otro distinto. En una situación como esta, esto, digamos, salta, digamos, al primer lugar de las necesidades, ¿no? Eh, Cuando las personas necesitan estar cada vez más juntas, más coordinadas, ¿no? O necesitan concertar más sus acciones, aparecen las diferencias, los distintos puntos de vista, las distintas reacciones, las distintas actitudes, y entonces es el momento en el cual los niños necesitan mirarse a sí mismos y aprender a mirar también a otros en la manera como se están vinculando y cómo están construyendo o tejiendo las relaciones interpersonales. Eso me parece a mí fundamental, como me parece fundamental también en la competencia comunicativa, la capacidad de poder poner en palabras, ¿no? Las cosas que están sintiendo y las cosas que están viviendo. Eh, yo creo que las competencias del currículum cobran otra dimensión cuando las pones en contexto, cuando las sitúas en la situación en que se está viviendo y tú dices, caramba, pero ahora más que nunca necesitan estas habilidades. Necesitamos darle a los chicos las oportunidades para que estas cosas puedan cultivarse, ¿no? En la medida de lo posible. Y por último, yo te había prometido hablar poco y ya perdí la cuenta. Eh, Estamos muy sí, bien. Sí, tranquilo. ah, por último, yo creo que es muy importante también tener en cuenta que la clave de los aprendizajes es la interacción. Y ahora una educación a distancia limita mucho esas posibilidades. Pero los profesores tenemos que arreglárnoslas para que de alguna manera haya un ida y vuelta. Algo tenemos que decir. Si nosotros proponemos una actividad a los chicos, proponemos una tarea, una experiencia, le proponemos un proyecto, por muy sencillo que sea, es muy importante que el profesor, la profesora, vea la manera como devuelve un juicio sobre lo que el niño ha hecho, pero no sobre el resultado. Yo lo que he podido ver cuando muchos colegas comparten videos y uno los puede estar viendo en redes sociales continuamente, el ojo está puesto en el cumplimiento. Yo te he dado 3 tareas a ti, yo quiero ver si efectivamente que las hayas hecho, ¿no es cierto? Ujú, ujú, Ya. Y cuando en realidad a los maestros lo que nos tiene que interesar es cómo lo hizo, ujú. cuál es el proceso que siguió para hacer eso. ¿Le fue fácil? ¿Le fue difícil? ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo después? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué tomó otra decisión? Si le salió mal, no importa. Lo que importa es qué aprendió de la experiencia, ¿no? El error es una
fuente, es una matriz de generación de conocimiento. La ciencia ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad a través del ensayo-error. Pero los maestros tenemos miedo a que el niño se equivoque y tratamos por todos los medios de evitar que meta la pata. Y no importa que la meta, lo que importa es que piense, ¿no? Y la posibilidad de poder hacerle llegar al niño la palabra, que el niño reciba la palabra de su profesor, una palabra que le ayude a pensar lo que ha hecho, y cómo lo hizo, por qué lo hizo de esta manera, es fundamental a toda edad. Y en estas edades tempranas lo es más importante todavía. Bueno, lo dejaremos ahí. Lo dejaremos ahí para empezar, Lucho. Bueno, realmente es un placer escucharte, escuchar tus reflexiones. Vamos a ver, yo no quiero adelantarme a hacer ningún comentario sin antes recibir las preguntas del público. A ver, acá me van a ir mandando mi equipo que está sistematizando las preguntas, cuáles han ido llegando. Me comentan que son innumerables. Así que están viendo cuál es la mejor, cuáles pueden sintetizar, ¿no? Algunas preguntas o subsumir a otras. Eh, Dile a tu equipo que me pase las preguntas con sus respectivas respuestas. sí, les voy a decir, ya escucharon ya seguramente, así que debe estar. A mí me parece sumamente importante eso que tú hablas, Lucho, acerca de el aprendizaje situado, ¿no? Realmente es ahí donde uno se hace competente, ¿no? En una situación que demanda desplegar todo este conjunto de recursos que uno ha ido construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Corta, larga, uno todo el tiempo está como en esta constante construcción, ¿no? De conocimientos, de habilidades, de actitudes. Entonces, realmente, y esto que tú hablas de la capacidad de reflexionar, ¿no? Usar nuestra cabeza para entender lo que vivo, ¿no? Y echar mano de todo lo que conozco para poder actuar competentemente para resolver una determinada situación. Eso me parece que es bien importante. eh, y otra de las cosas que rescato de las cosas tan importantes que has comentado es acerca de acompañar en este proceso de reflexión a nuestros estudiantes, escuchar, ¿no? Escuchar y mirar a través de sus ojos, ¿no? Y eso es un arte. Es un arte, creo que a los docentes nos entrenan o nos entrenamos en la práctica para poder observar desde los pequeños gestos hasta poder observar las producciones, el proceso de producción de nuestros niños, ¿no? Qué importante tener, y en este contexto, qué desafiante puede ser poder observar y escuchar. Y esta vez lo tenemos que hacer además de la mano de nuestros aliados, que es la familia, ¿no? Pero también es una oportunidad maravillosa para acompañar a estas familias a poder observar el hacer de sus niños, la acción de sus niños, la forma que exploran, la curiosidad que manifiestan, las preguntas que se hacen, ¿no? Y cómo los podemos acompañar en este proceso de aprender haciendo, aprender explorando, y cómo la casa se convierte en este gran laboratorio, ¿no? Entonces nos invita a repensar el espacio, los momentos, eh, incluso los recursos, ¿no? Es un contexto bastante desafiante. Voy a ver si ya me ha llegado alguna. Acá tenemos una pregunta que nos ha llegado, ¿no? Como tú bien decías, no sabemos muy bien cómo cada niño o niña está viviendo este tiempo, ¿no? Cada familia tiene una dinámica particular. Tú hablabas de las condiciones, ¿no? Que cada familia buenamente puede proveer a sus niños y niñas, ¿no? Y aquí me gustaría preguntar, ¿cómo ayudar a los padres a mirar y comprender todo lo que aprenden sus niños y niñas? Ujú, ujú. Ah,
Creo que, no sé si ha sido la semana pasada cuando estuvimos conversando un poco sobre esto, cómo, es decir, la educación inicial se ha expandido en el país de una manera espectacular, ¿no? Recuerdo que a comienzos de los 2000 el reto de ampliar la cobertura estaba en primer plano. Hoy en día somos uno de los países con la cobertura más alta a nivel de educación inicial. Em, y a pesar de eso, algo que parece que no hemos logrado, digamos, en la medida necesaria, es convencer a la ciudadanía, a la opinión pública, ¿no? Al ciudadano de a pie, que la educación inicial no es un momento, digamos, no es, digamos, no es el espacio donde yo puedo dejar a los niños mientras voy a trabajar y me lo entretienen jugando, sino que está en un espacio donde desarrolla habilidades que le son indispensables para poder desenvolverse en el medio en el que vive. Ujú, Entonces, la idea de que son demasiado pequeños, ¿no? Y que, digamos, lo único que le toca es jugar, em, hace que la educación inicial se convierta en una suerte de guardería, ¿no? O de espacio de entretenimiento, ¿no? Como esos lugares que están en los centros comerciales donde tú dejas a tus niños mientras hacen las ujú. compras. eh, pero, ¿qué es lo que aprende un niño, no, a edades tempranas? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan trascendente? ¿Cuáles son esas habilidades, digamos, que es indispensable que tengan oportunidades para madurar, para cultivarse? Hay una incomprensión profunda, me parece a mí, entre la relación que hay entre desarrollo y aprendizaje. Vygotsky lo decía, y hay Ujú, mucha investigación al respecto, el aprendizaje jala el desarrollo. El organismo no evoluciona solito, no somos seres puramente biológicos. Somos, como decía Humberto Maturana, mitad biología y mitad naturaleza, y mitad cultura. Entonces, para que un ser humano pueda, digamos, desplegar todo el potencial con el que nace, y nacemos con un potencial inmenso, necesita oportunidades. Y esas oportunidades se las tiene que dar la educación inicial desde temprana edad. Eh, no hemos sabido explicarlo. Entonces, las familias, ahora, cada vez más familias sienten la necesidad de dejar a los niños en un centro de educación inicial, pero no hemos terminado, digamos, de persuadirlos del valor inmenso que tiene para el crecimiento personal de los chicos el tener una educación inicial que sea una oportunidad para aprender a desarrollar habilidades que son esenciales. Garner dice en uno de sus trabajos que entre los 3, 4 y 5 años los niños particularmente desarrollan dos cualidades que tienen un valor extraordinario, que es la capacidad de interrogar la realidad y la capacidad de explicar la realidad. Dice que son edades en las cuales los niños no solamente incentivan su sentido de la curiosidad y son capaces de interpelar una serie de hechos y fenómenos, sino que ellos no esperan explicaciones, sino que las construyen estableciendo asociaciones con una serie de datos, ¿no es cierto? Y esta capacidad, dice Gardner, en un profesional, convierte a ese profesional en un profesional muy cotizado en el mercado laboral, porque son personas que son capaces de formular problemas y de construir explicaciones originales y soluciones originales a los problemas. Esa capacidad empieza a hacer ebullición en los niños a partir de los 3 años. Sin embargo, dice Garner, esta capacidad empieza a extinguirse a partir de los 6. Porque a los 6 años, cuando el niño entra a la escuela ya no le permite eh, hacer al niño sus propias preguntas, porque las preguntas ya están hechas y las respuestas también. Entonces el niño no tiene ni que formularse preguntas ni construir respuestas. Eh, Estas son, digamos, hay mucha investigación que dice cómo buena parte del potencial humano tiene la oportunidad de desplegarse en las primeras edades
Y si nosotros no prestamos atención, muchas de estas habilidades que son parte de nuestro equipaje genético, terminan extinguiéndose o terminan subordinándose o poniéndose entre paréntesis, o muchas veces se convierten en defectos y empiezan a ser combatidas, como son las habilidades sociales, ¿no? Que se manifiestan tempranamente en los chicos y que son muy perturbadoras para los adultos, ¿no? Porque prefieren a un niño dócil y callado que a un niño asertivo e independiente. de acuerdo, ¿no? Qué importante, tú lo dices, ¿no? ¿Cómo no apagar la mecha de la curiosidad, además que es ese impulso por conocer con el que todos nacemos, ¿no? Es un impulso incluso adaptativo, ¿no? Conozco mi medio para adaptarme a él y necesito justamente posibilidades de desplegar todo mi potencial, estas oportunidades que tú bien mencionas. A ver, acá tenemos algunas preguntas que me gustaría formular y que también te las he hecho llegar a tu WhatsApp por si quieres también apoyarte de la lectura a través de ese medio. Dice, hay un interés importante acerca de la retroalimentación en este contexto, Lucho. De repente tú nos podrías dar algunos ejemplos de cómo poder retroalimentar, ¿no? Tanto a los niños en casa, ¿no? Que llevan a cabo la educación a distancia a través de Aprendo en Casa, cómo retroalimentar también en contextos rurales. ¿Qué nos podrías comentar acerca de la retroalimentación en este contexto desafiante? Bueno, una de las cosas que, digamos, yo para poder hacer una buena retroalimentación sobre el proceso que ha seguido un niño para realizar una tarea, por muy sencilla que sea, como no lo estoy viendo, necesito que los padres me digan, no si ya la hizo y me Ujú, muestren el producto, sino que me cuenten cómo fue que lo hizo, ujú, ¿no? Entonces ahí yo voy a poder descubrir si se la hizo la mamá o lo hizo efectivamente el chiquito y cómo lo hizo, si se equivocó, en qué se equivocó, si el padre lo dejó equivocarse o inmediatamente lo corrigió e intervino. Eh, Esa es la información que yo necesito para ofrecer una buena retroalimentación, ¿no? Entonces, yo veo, como y te dije el comentario anterior, veo muchos videos donde los profesores los niños muestran orgullosos el su producto, producto, ¿no es claro, cierto? El producto. claro, Entonces, es como para poner un check, cumplió. de Y eso acuerdo. en realidad no es que no tenga valor, pero más valor que eso tiene que el niño cuente cómo lo hizo. Y entonces, y si el niño es muy chiquito como para dar cuenta de eso, preguntémosle a los padres o a los familiares que están a cargo que nos digan cuál fue el proceso que siguió, qué paso siguió, si se equivocó, si no se equivocó, si se dio cuenta, si no se dio cuenta, si él intervino, si no intervino. Esa información necesito yo para saber qué le digo. Y en segundo lugar, miren, ah, una pequeña carta del profesor. Yo sé que es fácil decirlo, no es fácil en todos los casos, ¿no es cierto? Porque los Ujú. casos son distintos. Hay situaciones que se prestan más que otras, ¿no? Para hacer estas cosas. Pero una pequeña nota del profesor dirigida al niño diciéndole eh, algo sobre lo que el niño hizo, ¿no? Yo estoy seguro que es una carta que el niño va a atesorar y que va a hacer que se la lean 100 veces, ¿no? Em, Estas cosas tienen, digamos, más valor del que nosotros imaginamos para los niños. Que el profesor le haya escrito una carta a él y que le diga, mira, tu papá, tu mamá o tu hermana o tu abuelita me han contado que tú has hecho esto y que lo hiciste Mm. así, que lo hiciste así. Yo estoy muy contenta porque has hecho así. Me cuentas que te equivocaste y yo quisiera saber por qué lo hiciste. Pero entonces, pero digamos, la palabra de la profesora, ¿no? Por cualquier medio que le sea posible alcanzársela al niño, para el niño es un tesoro. Vale más que una A, una B o un C, o una A más, ¿no? Entonces, no perdamos de vista eso, porque insisto, la clave del aprendizaje está en la interacción. El niño no aprende solo, aprende en interacción con el profesor. No podemos interactuar, pero tenemos que ingeniárnosla para que haya un ida y vuelta en el proceso, que no sea solamente enséñame tu producto, sino cuéntame cómo lo hiciste para yo darte una opinión sobre eso. De acuerdo, Lucho, ¿no? La clave del aprendizaje está en la interacción.
Sin la emoción no hay aprendizaje. Cómo acompañamos este proceso de vincularnos con los chicos es desafiante. Efectivamente, hemos iniciado la educación de manera remota, sin posibilidad de haber establecido ese primer contacto de pronto con nuestros niños, y hemos estado orientando a nuestros docentes para que establezcan este vínculo con el niño a través de sus familias. Es sin duda un desafío grande, pero como tú bien dices, creo que hay que poner al centro nuevamente las relaciones, ¿no? O sea, creo que como nunca este escenario nos permite la posibilidad de hacer un trabajo muy estrecho con la familia. Creo que siempre hemos dicho y hemos hablado del trinomio, ¿no? Niño, familia, escuela, pero ahora, en este contexto más que nunca, la familia se torna este aliado, este par, ¿no? Que nos permite justamente comprender los procesos por los que los chicos están pasando, ¿no? Que le cuenta, que le narra al profe, ¿no? A la docente que llama y se pone en contacto con esa familia, le cuenta acerca de los procesos que los niños y las niñas están viviendo. Entonces, eso es bien importante. Gracias, Lucho. Luego, tú resaltas el valor de la educación inicial, ¿no? Y eso para nosotros nos parece muy importante, eh, como este nivel donde se sientan las bases del desarrollo, ¿no? Y si estas bases se construyen de manera sólida, ¿no? Es como el edificio, ¿no? Que si tiene buenas bases, el edificio va a salir derechito, con una muy buena estructura, ¿no? ¿Cómo es importante resaltar que los niños sí desarrollan competencias, ¿no? Tú decías esto, que es importante resaltar que los niños sí desarrollan competencias desde que son muy pequeños. ¿Podrías profundizar un poquito más en relación a este punto, por favor? Sí, he visto que me has puesto en el WhatsApp también que te pedían un ejemplo de retroalimentación en un contexto As- rural y se me vino a la mente la imagen de un video que también ha circulado mucho en redes, de un profesor que deja las tareas en una bodega y luego recoge los trabajos de la misma bodega, ¿no? Y una cosa muy parecida he visto también que hacían profesores en Argentina, en las zonas rurales. Eh, lo interesante aquí, cuando veía esas escenas, yo me ponía a pensar qué interesante sería que, ok, yo dejo la tarea, luego recojo la tarea, pero ¿qué tal si tengo la posibilidad de regresar una segunda vez para dejar mis comentarios, para dejarle una Ujú, carta a cada chico, ¿no? ujú, No simplemente el acto de recoger la tarea es para verificar si cumplieron, pero yo necesito decir algo más, ¿no? Que es en realidad lo que el chico está esperando, no es una calificación, está esperando que el profesor le diga algo sobre lo que ha hecho. Entonces, por eso decía hace un momento, tenemos que ver el modo de hacer llegar nuestra palabra, pero no podemos partir del hecho de que eso es imposible, porque siempre hay manera. Yo he visto también videos de profesores que trabajan en zona rural comunicándose por el celular, ¿no? De una manera continua, como llamando a un padre de familia, llamando al otro, llamando al otro. Yo sé que todo esto es trabajo, en realidad este contexto de educación a distancia ha multiplicado el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo en todos los ámbitos profesionales, la docencia no es una excepción. Pero digamos, lo peor que podríamos hacer es decir, bueno, em, simplifiquemos las cosas, ¿no? Y en realidad tenemos que hacer lo mejor que podamos, ¿no? En las condiciones en las que estemos, para que la educación no se reduzca, no retrocedamos en el enfoque de la educación a simplemente entregar información, ¿no? Y entregar tareas, porque ujú. creo que eso es simple, pero no educa, ¿no? Facilita las cosas, pero no genera aprendizaje. Entonces, es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, tú me decías sobre, claro, el valor de la educación inicial y la posibilidad de desarrollar competencias tempranamente. Si nosotros Ujú, leemos los resultados de las investigaciones de Gartner que se hacen a lo largo de la década del 70 y que dan lugar a su famosa teoría a inicios de los años 80 sobre las inteligencias múltiples, ustedes se van a dar cuenta cómo Gartner describe de una manera minuciosa todas las evidencias que él fue recogiendo
sobre el desarrollo de cada una de las, por entonces, 7 inteligencias que él había investigado desde los primeros años de vida. Y una de ellas, que está referida a la inteligencia social, las inteligencias personales, aparecen, aparecen vestigios de eso desde el primer día de nacido del bebé. En educación inicial hemos estado nosotros, digamos, hemos sido prisioneros de una idea en el sentido que el desarrollo socioemocional de los niños empieza tardíamente y que hay que poner más acento al desarrollo cognitivo porque es recién a partir de los 6 años en que ya los niños se puede, digamos, desarrollar la competencia social. Todos los estudios que se han hecho en la segunda mitad del siglo XX demuestran exactamente lo contrario. Lo que se ha demostrado es que, bueno, en fin, los seres humanos somos animales sociales. Hemos evolucionado Totalmente. a lo largo de la historia de la evolución como animales sociales. Tenemos el chip de la vinculación con el otro, ¿no? Metido en el cuerpo desde el momento en que nacemos. Y entonces se ha demostrado cómo el bebé, cuando nace, se relaciona con el mundo no a partir de su vinculación con objetos físicos, sino con objetos sociales, con la cara de la madre, con la piel de la madre, con el Eso. olor de la madre, ¿no? Y entonces todo pasa por el tamiz emocional y los niños empiezan a aprender a controlar la conducta de los adultos a través del llanto y de la risa o de la sonrisa, porque son recursos que utiliza para prolongar estados de bienestar o para suprimir estados de malestar. Entonces, la capacidad de interacción y de influencia social empieza a germinar desde el primer momento. Eh, y hemos prestado tan poca atención a esto, pensando que eso no, te acordarás tú lo que nos han enseñado desde el modelo clásico piagetano, de que la inversión cognitiva todavía no aparece sino a partir de los 6 años. Es decir, que el niño no es capaz de ponerse en el lugar del otro. Pero los niños a partir de los 3 años son capaces de tener conductas altruistas, conductas de cooperación, son capaces de proteger los derechos de otros niños, son capaces de tener compasión. Es decir, Empatía, ¿no? tienen la posibilidad de entender lo que le está pasando a otros y de generar conductas de respuesta a eso. Entonces, esto de que no pueden mirar lo que ocurre más que desde sus propios lentes no es cierto. Em, entonces, yo creo que a lo largo del siglo XX, toda la investigación que se ha hecho en materia del desarrollo humano en general, desarrollo infantil en particular, ha puesto en evidencia, digamos, que los niños son seres mucho más competentes y más activos de lo que imaginábamos a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Ya ha demostrado algo más, ha demostrado que somos más emocionales que racionales, ¿no? Em, eh, Cuando Totalmente. Goleman publica su inteligencia emocional a comienzos de los 90, lo que él hace en realidad es condensar una enorme cantidad de investigaciones que venían ya desarrollando desde hacía 20 años sobre el vínculo entre inteligencia y emoción. Entonces, esta relación está probada, ¿no? Y creo que necesitamos nosotros actualizar nuestro enfoque para prestar más atención a esta dimensión del crecimiento y el desarrollo de los niños. De acuerdo, Lucho, ¿no? Crecimiento, desarrollo, aprendizaje, ¿no? Que aquí tenemos justamente una pregunta que nos habla de qué estrategias podríamos utilizar para poder brindar el soporte emocional a las familias y por lo tanto a los niños en este contexto sobre todo, ¿no? Donde ha habido un impacto emocional muy fuerte, ¿no? La pandemia nos ha generado un impacto emocional muy fuerte. ¿Cómo acompañar y sostener socioemocionalmente a las familias y por ende a sus hijos e hijas? Ya, la pregunta es en realidad bastante profunda, ¿no? Y compleja por una razón.
porque el profesor también es un ser humano, también tiene familia, también está confinado y también está viviendo las crisis de ansiedad, Estrés. los síndromes del encierro, probablemente si tiene algún pariente enfermo o algún amigo cercano, está viviendo la angustia de la muerte. Ujú. Entonces, ¿cómo una persona que está afectada emocionalmente por la pandemia puede ser soporte emocional de otra persona que también está afectada por la pandemia? Creo que los profesores necesitamos y tenemos la oportunidad de hablar de estas cosas entre nosotros eh, para estar en condiciones de poder ayudar, ¿no? Cuando tú viajas en un avión, aparece la señorita antes de levantar el vuelo diciendo, si caen las máscaras de oxígeno, póntela tú primero antes de ponérsela al compañero. Y yo creo que los maestros necesitamos procesar las emociones que nos suscita esta situación. Em, Porque lo peor que podríamos hacer sería contagiar nuestra ansiedad a los padres de familia. Ujú. Eh, Creo que para poder ayudar, en primer lugar, necesitamos entender, ¿no? Y necesitamos saber qué es lo que está viviendo la familia. Y para saber qué es lo que está viviendo la familia, no solamente tenemos que preguntarles a los adultos, tenemos que preguntarle a los niños, porque la película no se cuenta de la misma manera dependiendo, digamos, del punto de vista del protagonista. Entonces, para la familia todo puede estar bien, para los niños todo puede estar mal, ¿no? En los conflictos de pareja, cuando van a terapia, el terapeuta siempre escucha a los dos porque hay dos versiones de la misma historia. Eh, Claro. y cuando es la familia la que entra a terapia, el terapeuta trabaja con todos los miembros de la familia porque cada uno cuenta la historia del problema de una manera distinta, ¿no? Y si tú no escuchas a todos, no puedes hacerte una idea de lo que está pasando ahí adentro. Entonces, obviamente el profesor no es un terapeuta, pero sí necesita recuperar la perspectiva de los niños. No, una serie de situaciones, nuestra primera obligación es saber cómo lo está viviendo en su piel el niño, qué es lo que siente, cómo lo vive, qué es lo que ve, qué es lo que interpreta, qué es lo que deduce. Y esa es la fuente de información más importante para saber qué pasa ahí adentro, ¿no? Em, y yo De creo que estas dos acuerdo, cosas, sí. de acuerdo, Lucho. Importante, ¿no? Nuevamente ponernos, mucho hemos hablado de mirar al niño a su altura, pero también es mirar a los niños y mirar a través de sus ojos y escuchar a través de sus palabras, ¿no? Y creo que es así, ayudar a poner palabras a sus emociones, traducir lo que nos están demostrando a través de sus acciones, ¿no? De alguna manera el adulto hace esa suerte de interpretar, ¿no? ¿Qué es lo que el cuerpo del niño nos dice? Porque el niño, recordemos que todo lo manifiesta a través del cuerpo, ¿no? El cuerpo habla. Muchas veces cuando el niño todavía no ha desarrollado el lenguaje oral, ¿no? A niveles que le permitan expresarse con mayor soltura, qué sé yo, el cuerpo habla. Y creo que también es un buen momento para detenernos y observar como adultos qué es lo que nos dice el niño a través de sus acciones, de sus gestos o de su inacción, ¿no? Un niño que deja de jugar, un niño, o sea, ¿qué está pasando ahí? Y aproximarnos con empatía, ¿no? Tratando de ponernos en sus zapatos. Eh, un tema que a las docentes les interesa mucho en estos tiempos es cómo proponer proyectos de aprendizaje, ¿no? Cuando estamos ahorita mediando a la distancia, ¿no? Esto que limita el vínculo y la interacción. Preguntan también si sería correcto desarrollar un proyecto aparte de las actividades que plantea la estrategia de Aprendo en Casa. Aquí están hablando de actividades adicionales a las propuestas en Aprendo en Casa, ¿no? Y el desarrollo de proyectos. Ahí quisiera que centráramos Ya, la siguiente ya. reflexión. A ver, sobre lo primero, los proyectos, es cierto, la metodología de proyectos es una metodología, digamos, en esencia interactiva, ¿no? Los proyectos se desarrollan de una manera colaborativa. Em,
y autónoma, ¿no? Son las dos características fundamentales de los proyectos. Pero ¿es posible hacer proyectos de manera individual? Claro que sí. Em, Proyectos sencillos, ¿no? Evidentemente, proyectos que estén a la altura de las posibilidades de los chicos en estas edades, pero que un proyecto supone, digamos, un reto y una investigación. Una pregunta que el niño, digamos, debe responder, un producto que debe elaborar a partir de una indagación eh, y que le permita, digamos, construir sus propias respuestas. Ese es el ABC del proyecto, ¿no? A veces nosotros nos gana la preocupación por que el niño no se equivoque y entonces diseñamos un proyecto que está tan señalizado que el niño lo único que hace es seguir instrucciones. Entonces eso ya no es un Ya no proyecto. es un... Los proyectos tienen que ser una propuesta abierta para que el chico, digamos, a partir de sus indagaciones y sus propias deducciones, pueda elaborar algo, aunque ese algo tenga errores. Acá el miedo al error nos paraliza y eso viene de cultura de crianza, pero también viene, digamos, digamos, hay una tradición pedagógica muy antigua, la pedagogía moderna es muy prescriptiva. Entonces queremos nosotros rotular la ruta de aprendizaje de los chicos, pero de manera absoluta, para que no se vaya a equivocar como quien construye un manual. Cuando uno construye un manual, tú en el manual eres pródiga en indicaciones para evitar que el usuario meta la pata, ¿no? Y vaya a malograr el televisor o la refrigeradora. Pero un proyecto no es un manual que el chico tenga que seguir al pie de la letra cada indicación que le ponemos. Si eso lo tenemos en claro, podemos proponer proyectos sencillos sin miedo al error. El error, como he dicho, es una fuente de aprendizaje valiosísima y tenemos que permitir que el niño se equivoque. No, pero el padre de familia después va a decir que cómo es posible. Es que, claro, en educación inicial en particular queremos que todo lo que salga de las manos de los niños salga bonito, porque pensamos que eso es un mérito para la profesora y es un demérito si sale feo. Si nos quitamos eso de la cabeza, yo creo que es posible arriesgarnos a proponer proyectos sencillos que los niños puedan desarrollar de manera autónoma. Ahora, tu otra pregunta era sobre lo que se puede proponer en relación con el aprendo en casa. Yo te diría dos cosas que me parece que son básicas. La primera es que hay que buscar mucho la complementariedad, ¿no? Este, Generar una serie de disparadores se podrían ofrecer más cosas a los chicos, pero yo creo que el Aprendo en Casa hace el esfuerzo por medirse, por no excederse, por no atiborrar a los niños, ¿no? Con tareas, actividades, y crearse, ¿no? Una multiplicidad de expectativas, porque no estamos en el aula, ¿no? Entonces, creo que cometeríamos un error si caemos en la tentación de decir, no, pero esto es muy poquito, ¿no? Hay que poner más. Y yo lo que diría es, bueno, mira, depende, ¿no? O sea, el niño puede, a ver, yo estoy a cargo de 30 niños, todos tienen las condiciones y el interés y las posibilidades de hacer algo más, y entonces yo puedo ir dosificando, pero si yo asumo que no, es que esto es muy poco, tienen que ser más, espérate un momento, o sea, no se trata, eso lo ha dicho Tonucci también De millones de veces, activismo. hemos visto sus videos, ¿no? No se trata de negar la realidad y hacer como si los niños estuvieran en el salón de clases, no están en el salón de clases. Entonces no tenemos que llenarles el horario con actividades. Eh, y insisto, es posible que hayan niños que tengan posibilidad y poniendo, pueden haber niños que no tengan el interés y no tengan las condiciones. Yo les pediría, les rogaría a las profesores que reúnan información sobre los niños que tienen a cargo para saber, digamos, cuán lejos pueden ir y en qué momento. Y no cerrar los ojos y asumir que todos están, digamos, en igualdad, tienen igualdad de oportunidades para todo lo que se nos ocurra, ¿no? Ujú.
Importantísimo eso que nos comentas, ¿no? ¿En qué condiciones están los niños y sus familias? ¿Qué puedo pedir y qué puedo esperar, ¿no? Eso que tú nos comentabas es muy importante. Y yo creo que hay que dejar el activismo, pasar de pretender que los chicos hagan una serie de actividades, ¿no? De repente una actividad hecha a profundidad, donde realmente los chicos estén involucrados, interesados, va a tener resultados maravillosos. Y como tú bien dices, entender que en el proceso de aprendizaje siempre el error nos va a acompañar. Y tenemos que mirar el error como esta oportunidad de mejorar, ¿no? De reflexionar acerca de lo que hice, que hizo que no me saliera como yo quería o como se esperaba, y entonces qué puedo hacer para mejorar, ¿no? En este proceso de evaluación formativa continua, permanente. Eh, el tiempo vuela, Luchito, nos quedan pocos minutos, pero acá hay una pregunta y yo, bueno, quiero pedir disculpas, no va a ser posible abordar todas las numerosas preguntas que nos han llegado. Nuestro equipo de asistencia técnica está tomando nota de todas ellas y vamos a ver la manera de poder dar respuesta también a las preguntas. De repente no en este espacio, a lo largo de todos los espacios formativos que vamos a impulsar a lo largo del año, pero hay una pregunta importante que tiene que ver con todo este estado emocional y dice, ¿cómo podría afectar el estado emocional en el estrés que se encuentran muchos de nuestros niños y niñas en el desarrollo de sus competencias? ¿Cuál es la vinculación entre el estrés, el estado emocional, ¿no? Un estado emocional de pronto no adecuado, no tan óptimo, y el desarrollo de las competencias? ¿Cómo influye esto? Todas las claves del desarrollo personal están en el currículum desde hace más de 20 años. Entonces, no podemos suponer a estas alturas que, digamos, los problemas o los retos que los niños están viviendo en el ámbito socioemocional son una cosa extracurricular que está obstaculizando el desarrollo de las competencias del currículum. Una de las competencias del currículum muy importante tiene que ver justamente con eso, cómo yo logro conectarme con mis emociones, logro poner en palabras mis emociones, logro reflexionar sobre mis emociones. Estas cosas em, insisto, no están fuera del currículum, están absolutamente adentro del currículum. Eh, y necesitamos conocer cuáles son las situaciones que estresan a los chicos. Necesitamos conocer por qué las estresan desde su punto de vista. Pueden haber situaciones que no son estresantes para nosotros, pero son tremendamente estresantes para ellos. Puede que ni siquiera nos demos cuenta que determinadas cosas que hacemos o dejamos de hacer han generado tensiones en los niños y los niños la están viviendo, ¿no? De una manera distinta. Entonces, antes de dar una pauta común, necesitamos saber cuáles son los factores de estrés que en particular están afectando a los niños que están bajo mi responsabilidad para saber cómo es que puedo ayudarlos y de repente voy a tener que ayudarlos de distinta manera a cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Pero el poder tomar distancia de las situaciones que nos afectan, el poder conectarnos con nuestras emociones, el poder hablar de ellas, ya es un paso gigante y está en el currículo. De Y acuerdo. tiene que ver con el desarrollo de las competencias de los chicos, ¿no? Eh, entonces, volvamos a leer el currículum, volvamos a conectarnos con el área de desarrollo personal social y vamos a darnos cuenta que ahí hay muchas claves extremadamente útiles, ¿no? Para plantear tareas, actividades o experiencias que le permitan a los niños conectarse consigo mismos y hablar de lo que les está pasando. Siempre teniendo en cuenta, digamos, los límites y las posibilidades, ¿no? Porque si estoy en internet, de repente puedo hacer eso con más facilidad que si simplemente hablo por televisión o solo tengo la oportunidad de mandar WhatsApps. Yo sé que las condiciones no son iguales para todos y las facilidades no son las mismas, pero si la pregunta es, ¿qué hacemos con el estrés de los chicos? Bueno, las respuestas están en el currículum. Yo creo que hay que generar oportunidades para que los chicos puedan desarrollar esas habilidades que le van a permitir
manejarse mejor en situaciones como esta. De acuerdo, Lucho, nos podríamos pasar toda la tarde conversando contigo. Quiero, antes de que se vaya a cortar la transmisión, agradecer a los más de 2.500 espectadores, Lucho. Un récord ahorita. ¿Ah? Y bueno, para ir ya un poco cerrando, me gustaría compartir algunas de las conclusiones que hemos podido registrar a partir de tus reflexiones, ¿no? En principio, bueno, la clave para el desarrollo de competencias es la capacidad de reflexionar, nos decía, ¿no? Y que las competencias del currículo nacional adquieren otra dimensión cuando se sitúan en un contexto, ¿no? Y por eso hablaste fuertemente del aprendizaje situado. La clave de los aprendizajes está en la interacción. Hay que identificar qué competencias se pueden generar a partir de experiencias cotidianas, darle valor a lo cotidiano, entender las situaciones diversas que viven los diferentes niños, las condiciones que tienen para desarrollar esas competencias, ¿no? Para poder también acompañar el proceso individual de cada uno de ellos de manera cada vez más pertinente, ¿no? Se debe comunicar a la sociedad la trascendencia de la educación inicial en el desarrollo de la persona y su impacto en la sociedad. Es fundamental el vínculo y la socialización desde temprana edad, ¿no? Tenemos que cambiar el paradigma tradicional que se decía que eso se daba a partir de los 6 años. Efectivamente, somos seres sociales desde que nacemos, ¿no? Debemos conocer lo que han aprendido los niños en esta emergencia y eso nos va a ayudar a tener información sobre el desarrollo de competencias y acompañarlos. Y un aspecto adicional que tú comentabas es que la pedagogía moderna es muy prescriptiva y que los proyectos tienen que dar pie a la autonomía sin miedo al error, ¿no? Y en general, no solamente los proyectos, sino todas las actividades que propongamos tienen que desterrar el miedo al error, el miedo a tener una única forma de solucionar las cosas, una única respuesta, ¿no? Creo que es maravilloso cuando podemos escuchar la multiplicidad de formas que los chicos tienen de ver la vida, de dar respuesta y solucionar situaciones, ¿no? Creo que debemos mirar más a los niños realmente. Y es preciso, finalmente, la última conclusión que me gustaría compartir con ustedes, que es preciso conocer y entender el estado emocional de los niños y que los factores de estrés ciertamente pueden afectar el desarrollo de competencias, pero que también este contexto complejo nos devuelve y nos remite al currículo, a volverlo a leer, a releer y a mirar, como tú bien dices, las competencias del área personal social que nos van a dar luces a cómo acompañar mejor a nuestros niños y niñas en este contexto complejo, desafiante, pero también con muchas posibilidades. Lucho, yo quiero agradecerte profundamente, no sé, me gustaría darte la palabra para alguna reflexión final, alguna reflexión de cierre. Bueno, agradecerte, Úrsula, por la oportunidad de tener una conversación de este tipo y compartirla con más colegas. Uno habla de estas cosas continuamente, digamos, lo que está ocurriendo es una preocupación, digamos, muy profunda, ¿no? Y estamos tratando todo el tiempo de encontrar formas nuevas de poder ofrecer educación de una manera razonable, de poder conectarnos con los niños de una manera razonable, de poder cumplir nuestro rol como maestros de una manera razonable, sin que hayan recetas, ¿no? Sin que hayan manuales que nos indiquen cómo actuar en una situación, ¿no? Con todas las experiencias que estamos viviendo, muchas maestras han encontrado fórmulas que merecerían ser compartidas porque se las están ingeniando para superar una serie de obstáculos y poder, digamos, ejercer su rol de la mejor manera posible. Creo que esta experiencia nos tiene que dejar muchas lecciones. Dicen los expertos que la vacuna va a demorar no menos de un año en llegar. Entonces, esta situación tiene para rato y tenemos que habituarnos a convivir con la incertidumbre y con la inestabilidad por un tiempo largo. Entonces, hay que templar los nervios, hay que mantenerse serenos, no dejarnos
arrastrar por la angustia, porque tenemos una responsabilidad con los niños. Si no la tuviéramos, podríamos abandonarnos, ¿no?, al miedo o a la desesperación. Pero tenemos una responsabilidad con los niños y creo que eso es lo que nos tiene que sostener, ¿no? Hasta el final. Y De acuerdo. te agradezco sinceramente. Muchísimas gracias, Lucho. Me quedo con tus últimas palabras, que la educación inicial no puede parar, es el derecho de todas nuestras niñas y niños, y creo que ahí, como tú bien mencionas, nuestras docentes, especialistas están dándolo todo, están usando toda su creatividad, toda esa capacidad de innovar para gestionar su trabajo en medio de la incertidumbre. Creo que esa es también una palabra clave: flexibilidad, capacidad de adaptación y manejar la incertidumbre como claves para poder capear esta situación de la mejor manera. Muchísimas Así es. gracias, Lucho, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido esta tarde desde las regiones. Un abrazo fraterno y nuestros mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias. Esperamos encontrarnos pronto por este mismo espacio. Muchas gracias al Ministerio de Educación por promover esos espacios de diálogo y reflexión. Gracias, Lucho, nuevamente. Gracias también. Muchas Cariños. gracias. Muchas gracias. Chao.